para que esta propuesta pedagógica tenga el impacto que nosotros necesitamos, debemos de ponerle mucho amor, mucho cariño, mucha disciplina, mucho conocimiento y más que todo trabajar con herramientas pedagógicas del docente del siglo XXI, que es ser investigativo. Vamos a ver aquí la intención del Mineduc con la propuesta pedagógica. ¿Cuál será la intención que el Ministerio de Educación tiene? Sobrecarga de trabajo. Se me ocurre, quizás a uno se les pasó por la mente que el Ministerio de Educación quiere cambiar la metodología. ¿Será que el Ministerio de Educación nos está dando paso a que nosotros tengamos la libertad de crear instituciones a nuestro nivel, a lo que nosotros siempre apuntamos sin limitarnos? Observemos. Miren, ¿qué es lo que quiere Mineduc? Romper las prácticas tradicionales, enfrentar nuevas tendencias, ser innovadores, estudiar la realidad del contexto. Muchas veces nosotros decimos o vemos un proyecto y decimos qué genial, esto es para mis estudiantes, pero no nos sentamos a ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y los posibles problemas que podemos enfrentar o cuáles son los verdaderos propósitos que tenemos detrás de este proyecto. Entonces, Mineduc nos invita a romper paradigmas, a romper esquemas, a ser innovadores. Innovadores no solamente es trabajar con tecnología, ser innovadores es cambiar, ser innovadores es quitarme el chip que tenía antes de, como a mí me enseñaron, como yo aprendí, como cuáles son las últimas tendencias que la universidad hace 10, 15, 20, 30 años me las dieron a mí. No, Mineduc quiere que investigue, Mineduc quiere que cambiemos, Mineduc quiere que nosotros hagamos una propuesta al contexto, aledaño, y que este contexto empiece a compartir y que nosotros de alguna u otra forma seamos un referente en nuestra institución, de que sí se pueden hacer las cosas. Digamos, con respecto a la normativa, ustedes pueden observar aquí una pirámide. Como ustedes muy bien lo saben, todo debe de tener un marco legal. Empezamos con lo que es la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Internacional, la famosa LOEI, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 3 normativas que no pueden faltar. Ahora, obviamente, hay código de convivencia, hay que ya son de manera interna que van a regir al proceso de esta propuesta pedagógica. Observemos la Constitución de la República. ¿Qué nos dice? En el artículo 26, 27 y 28, la educación como un derecho. En el artículo 29, la libertad de enseñanza acorde a sus creencias. Es decir, que si yo formo parte de una institución católica, dentro de mis principios pedagógicos, yo debo tener el cristianismo, por dar un ejemplo. En el artículo 344 nos dice actividades relacionadas con los niveles de educación, es decir, lo que nosotros tenemos para planificar, lo que nosotros tenemos para trabajar, los lineamientos, las guías, los acuerdos y demás. Ya sea en el nivel de inicial, en el nivel de la básica o en el bachillerato. El artículo 347 dice que los centros deben ser democráticos y completamente libres de violencia. ¿Cuántas veces no escuchamos de que debemos mantener la convivencia sana y armónica dentro de nuestra institución? Entonces son palabras que yo sé que van a hacerle mucho recuerdo, mucho énfasis en su memoria profesional, y sí quisiera que tengan en cuenta los artículos porque luego se van a dar cuenta de la importancia y la relación de estos artículos en la propuesta pedagógica. Ahora, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 2, menciona los principios.
Pueden observar aquí algunos, me faltan 2 que 3, pero están casi la mayoría. Tenemos la libertad, tenemos la pertinencia, la participación ciudadana, convivencia armónica, escuelas saludables y seguras, el aprendizaje permanente, el interaprendizaje, el multiaprendizaje. Bueno, hay muchísimos principios de donde van a partir la propuesta pedagógica y hay muchas cosas que ya están creadas, pero depende de nosotros, del análisis que mantengamos para poder trabajar esta propuesta pedagógica. Ahora, con respecto al funcionamiento de las instituciones educativas, lo encontramos en el reglamento de la LOEI en el capítulo 7. En el artículo 91 tenemos la autorización del funcionamiento, los requisitos para el permiso del funcionamiento. En el artículo 97, la renovación del funcionamiento. En el artículo 103, los documentos permanentes, es decir, qué es lo que tiene que tener una institución educativa para obtener este permiso de funcionamiento. Y en el artículo 104 ya tenemos lo que son las solicitudes de autorización, de ampliación de la oferta académica, los traslados de establecimientos, me refiero al cambio de dirección. Recuerden que años atrás sufrimos cambios con respecto a las fusiones de las instituciones, o cuando las instituciones, hablando ya del ámbito particular, que es el común denominador, cuando ya la institución está muy grande o cuando ya su objetivo cambia, ya no están en un lugar tan pequeño, quizás en un lugar céntrico, sino que toman la iniciativa de ir a un lugar más alejado, pero con más espacio de infraestructura, ¿no? Bueno, ahora sí, inicia la carrera. Miren ustedes, ¿cuántos no conocemos, escuchamos al directivo, a las personas, al consejo ejecutivo, que hay que trabajar el PEI, que hay que trabajar en el código de convivencia, que tenemos que tener un PCI, pero ¿y la propuesta pedagógica? ¿Cuándo la hacemos? ¿Cuándo la realizamos? Miren, aquí tiene un impacto en su visión. La propuesta pedagógica está como una monedita, ¿no verdad? Una moneda que va a brillar, una moneda que va a dar luz, una moneda de $1. Pero esta monedita de aquí va a permitir que el PEI esté elaborado de la manera correcta con sus dimensiones, que la propuesta pedagógica también tenga que ver en el código de convivencia y en el PCI. Más adelante vamos a darnos cuenta el por qué. En el PCI tiene que haber un hexágono curricular. En el código de convivencia tiene que estar todas las actividades propuestas para que la gestión académica, las gestiones o las comisiones designadas para trabajar en un ambiente sano pueda tener su debido impacto y que realmente podamos manejar todo de manera articulada. Entonces, anteriormente siempre decíamos, el PEI es el que nos va a permitir código de convivencia y nos va a permitir PCI. Pues ahora la propuesta pedagógica es lo que nos va a permitir todo lo que ustedes pueden observar en la parte de aquí arriba. Seguimos. Ahora, un rompecabezas para armar, llamado propuesta pedagógica. Miren, aquí hay 3 piezas importantes y fundamentales para trabajar la propuesta pedagógica, así como cuando nosotros decimos en una familia tradicional, mamá, papá e hijos. Si no nos fuera una familia tradicional, si no tomara otro nombre o tipo de familia. Entonces, tengamos muy claro estas 3 piezas fundamentales que tenemos que armar para poder unir ese rompecabezas. Marco filosófico, contexto, que son todas las intenciones, el estudio de
todo lo que a nosotros nos rodea. El contexto no solamente es el estudiante, no solamente es el padre de familia, no solamente es el docente, el contexto también forma parte de la infraestructura, de los recursos, ¿no? Es un estudio muy minucioso de todo lo que tiene que ver el proceso pedagógico. Y obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguimos. Antes de iniciar, les quisiera compartir qué es un principio. Un principio está formado de normas, de fundamentos, de ideales, que van a tener ¿qué cosa? Un resultado. Ahora, en el ámbito de la educación, ¿qué será un principio educativo? Miren, ¿cuántas veces no hemos escuchado el desarrollo integral? El desarrollo integral, ¿qué significará? Se los dejo a ustedes como incógnita. Construir una concepción de la verdad. Trabajar siempre bajo la ética y la moral, en donde el principio va a formar parte de los ámbitos personales, sociales, profesionales y emocionales, al igual que el ámbito familiar. ¿Cuántos de nuestros estudiantes no tienen problemas a diario, no tienen situaciones específicas que pasar y no podemos permitir que eso a nosotros no lo percibamos y que no estemos susceptibles ante esa situación del estudiante porque van a tener cambios en él, mucho más, de que son en los niveles inferiores. Siempre van a haber situaciones específicas que ocurren al igual que a nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Ahora sí, los elementos de la propuesta pedagógica. Tenemos dos elementos. El primero es el marco filosófico, que ya habíamos hablado cuando dijimos al momento de armar el gran rompecabezas, ¿no? Tenemos principios filosóficos, principios éticos y los principios epistemológicos. Disculpen que está mal escrito ahí. La teoría de enseñanza de aprendizaje, que son los principios pedagógicos. Aquí son los principios epistemológicos. Vamos a ver qué pasa. Ahora, nosotros para hablar de principios filosóficos debemos darnos cuenta algo y tener claro algo, que para formar un principio pedagógico yo tengo que tener claro cuál es el tipo de persona que se pretende formar. Obviamente aquí en las personas estamos hablando del estudiante, estamos hablando del docente y de la comunidad. La segunda pauta que nosotros debemos de tener claros al hablar de principios filosóficos es el tipo de institución educativa que se quiere crear o renovar. En el tipo de institución educativa estamos hablando, cuando hablamos de principios filosóficos, de las corrientes filosóficas que ya están propuestas, pero nosotros nos identificamos. Y otra pauta para el principio filosófico son las cualidades cognitivas, sociales y afectivas que las podemos medir en los indicadores de logro. Ahora, el principio filosófico. Recuerden esto. Nuevo sujeto en formación y el sentido de esta formación. Ustedes pueden observar, las instituciones educativas deben de discutir y analizar las corrientes filosóficas desde un ámbito de la ética y la epistemología. ¿Qué será la epistemología? ¿Cuántas veces no la hemos escuchado? ¿Cuántas veces en la universidad no nos la repitieron? Entonces, epistemología es sinónimo de conocimiento en relación con el ideal, con ese contexto que yo deseo formar, ¿en dónde? En mi institución. Ahora, yo les dejo aquí varias corrientes filosóficas, muchas de estas les sonarán muy conocidas, otras muy poco conocidas,
pero es una recopilación de corrientes filosóficas que ya están obviamente pues aprobadas, obviamente que ya tienen sus principios, obviamente que ya tienen sus cosas claras y definidas. Esta es una de las primeras matrices que toda institución educativa debería de tener. No está formulada específicamente dentro de alguna matriz que Mineduc me va a dar. No esperemos que Mineduc nos dé una matriz para realizar propuestas pedagógicas, porque los promotores, escuchen bien, que ya más adelante vamos a ver quiénes son los encargados de crear todo con el principio filosófico. Miren, aquí hablábamos, basándonos en la diapositiva anterior para que ustedes puedan comprender, era el empirismo, ¿sí? Aquí tenemos la corriente filosófica, aquí tenemos el aspecto relevante. Yo tomé al azar de la investigación que se capta el mundo a través de los sentidos y la relación de la evaluación que tiene que ver con la experimentación. Ahora, aquí les voy a presentar el resultado de cómo sería un principio filosófico. Con los mismos, las mismas imágenes que ustedes tenían en la diapositiva anterior para que puedan entender, ¿sí? Recuerden que aquí hablábamos del sujeto de formación, ¿verdad? Entonces, como les indiqué hace un momento, captar el mundo a través de los sentidos. Esto es lo que necesita el ser en formación. Si es que la corriente filosófica de la institución es el empirismo, ¿ya? ¿Y cuáles serían esas cualidades cognitivas? ¿Cuáles serían esas cualidades sociales? ¿Cuáles serían esas cualidades emocionales? Evaluar mediante la experiencia. Ahora, ¿cuál sería el principio filosófico que nosotros deberíamos de tener o tomar en cuenta? Somos una institución que cree en el empirismo, donde aprendemos mediante todos los sentidos y se evalúa por medio de la experiencia, ¿sí? Pero miren todos los pasos que nosotros seguimos, miren la matriz que se hizo, investigativa completamente, para llegar al principio filosófico, porque la intención de todo esto es que nosotros tengamos claro, en el momento que nosotros tengamos claro la investigación, en el momento que nosotros tengamos claro a dónde pertenecemos, se nos va a hacer más fácil realizar la propuesta pedagógica. Ahora, con respecto a lo que son los principios éticos, ¿qué serán los principios éticos? Miren, son acuerdos colectivos sobre actitudes, prácticas y formas concretas de actuación. ¿Quién lo asume? Lo asumen los actores educativos. ¿Cuál es el fin? Aplicar los principios y valores enunciados en la LOEI. ¿Dónde podemos encontrar esto? Que yo les estoy diciendo de qué se trata los principios éticos, como hace un momento les mencioné. En la guía de los lineamientos para la construcción de la propuesta pedagógica emitida por el Ministerio de Educación en el 2019. Proseguimos ahora. Miren, si ustedes tienen a la mano la LOEI o pueden, obviamente, descargar, en la LOEI, en el artículo número 2, encontramos aquí uno de estos principios, la equidad. Ustedes pueden observar que yo les he puesto colores porque bajo el estudio de este principio de equidad e inclusión dentro de la institución, creen necesario e importante para elaborar este principio estas palabras: la igualdad de oportunidades, las necesidades educativas especiales, equidad, erradicando la forma de discriminación. ¿Cuál será el producto de? Es decir, el principio, como lo habíamos estado hablando, el principio ético. Recuerden que son acuerdos colectivos, es decir, que todos los miembros de la comunidad educativa van a formar parte de este principio ético y de equidad, que van a ser como esa carta de presentación, es decir,
todos los docentes, todos los estudiantes, todas las personas que forman parte de esa institución van a promover constantemente la equidad. ¿Y cuál sería el resultado de este principio? Promovemos constantemente los derechos de los actores educativos, atendiendo oportunamente sus necesidades con buena disposición, amabilidad, imparcialidad y criterio justo según las prioridades establecidas. Recuerden que muchas veces, como les hablaba hace un momento, hay estudiantes que en algún momento de su vida están susceptibles ante alguna situación. Entonces ya forman a ser parte, por ejemplo, de la vulnerabilidad. Entonces en ese momento serán prioridad, ¿verdad? Vamos a ver un video sobre la epistemología en la educación. ¿De qué se trata? Esta palabrita que a veces no la podemos definir, a pesar de que ya le dimos una conceptualización que era sinónimo del conocimiento. Vamos a poner atención a este video para que se puedan dar cuenta de la importancia de la epistemología. Voy a dar paso, no sé si es que alguien quiere comentar sobre el video, si está claro lo que es epistemología, si es que alguien anotó alguna parte que le cree necesario, que debería de cambiar, que debería de mejorar con respecto a ese video en su oficio normal y común como docente. Porque recuerden que dentro del video hablaban de 3 puntos importantes y 3 puntos de partida, donde el docente hoy en día es facilitador. Ahora yo les invito a la reflexión. ¿Somos realmente nosotros facilitadores del conocimiento? Rompimos ya las estructuras tradicionales en donde nosotros llevamos toda, absolutamente toda la clase lista para solamente el estudiante haga una escritura de lo que usted tiene en el pizarrón o solamente subrayar el libro para que usted dicte y el estudiante copie. Entonces sí les invito un poco a la reflexión de que rompamos esos paradigmas tradicionales, porque recuerden que es importante el contexto donde nosotros estamos, sí, pero también
hacia dónde apuntamos, qué es lo que como producto final, en este caso, que es el estudiante, queremos nosotros como institución educativa. Decía dentro del video que uno de los roles más importantes del docente es trazarse metas fijas, saber hacia dónde queremos llegar. Y eso es lo que la propuesta pedagógica tiene para nosotros, estar claros hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es el resultado de todo este trabajo en conjunto? No solamente en lo pedagógico, sino también en lo ético, en lo epistemológico. Con respecto al aprendizaje y el conocimiento, es directamente quien lo maneja, es el ser humano, en donde vamos a evaluar, vamos a observar, vamos a analizar y también vamos a interpretar. Bueno, sí, referente al video, se puede también dar cuenta que lo que nos pide es que seamos docentes activos dentro de la participación y dentro de los conocimientos de los estudiantes, pues nos dice que debemos realizar actividades que, que sean llamativas para el estudiante, actividades que sean interesantes. Entonces, por ende, nosotros debemos como educadores apoyar a que los niños y jóvenes enfrenten el verdadero significado de un aprendizaje que sea a través de las experiencias o de las vivencias que nosotros ofrecemos para que ellos sean entes activos dentro de la educación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Vamos a topar ahora lo que, cuando ya tenemos claro la importancia de la epistemología en la educación, ¿de qué se trata esto de los principios epistemológicos? Ahora, dentro de la guía que nos dan a nosotros, nos dice que este principio epistemológico debe responder a una pregunta. ¿Cómo se evidencia la posición de la institución educativa en cuanto al tipo de persona que se pretende formar? Hay que hacer la resolución de estas preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué se enseña? ¿De qué manera se enseña? ¿Cómo se llega al conocimiento con ese contexto que usted va a estudiar? Posibilidades, el proceso, la veracidad. ¿Y cuál es el origen de las percepciones? La epistemología se basa en el conocimiento. Y para obtener el conocimiento necesitamos ¿qué cosa? La metodología de cómo enseñamos y de cómo aprendemos. Ahora, las regularidades mediante las cuales transcurre el proceso de conocimiento, ya sea de la realidad en la conciencia del hombre o de los currículos o contenidos temáticos programados. Vamos a proceder en la siguiente diapositiva. Aquí son una, dos, tres, cuatro corrientes o teorías de aprendizaje más conocidas, más escuchadas por ustedes. Tenemos el conductismo, que recuerdan que uno de los presentadores de esta teoría salía con la campanita y el animalito directamente salivaba porque sabía que al sonar la campana, él ya estaba condicionado para poder comer y él directamente salivaba, ¿no? Hablamos ahora del cognoscitivo, que es el procesamiento de la información, lo que es la teoría constructivista. Aquí están los representantes de Ausubel, Jean Piaget y Vygotsky. Ausubel habla sobre el conocimiento que es completamente libre dentro de la naturaleza. Jean Piaget nos habla pues sobre los estadios de las etapas, la preoperacional, la operacional. Hablamos aquí de Vygotsky, donde él nos dice, ¿qué nos dice? Que es importante la interacción social. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda aprender. Y el cognitivo social
el aprendizaje por observación y modelamiento, que es de Bandura. Bandura hizo un experimento en donde decía, donde hay dos estudiantes, donde permitamos que se comporten mal, el resto de estudiantes van a seguir este aprendizaje y también lo van a realizar. Sin embargo, él también nos da la parte positiva en donde decimos que si hay una observación o un modelamiento positivo, obviamente vamos a obtener resultados positivos. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con los principios pedagógicos. Estos principios pedagógicos van a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios pedagógicos que rigen a la institución educativa? ¿Cuáles serán las respuestas y las fuentes de información que necesitamos? ¿Qué tipo de persona y de sociedad se requiere contribuir a formar? Fundamenta la práctica educativa de los docentes de las instituciones educativas. Esto tiene que ver con el hexágono curricular. A veces aquí algunos compañeros se confunden con el hexágono que está en los proyectos escolares. Ese es un hexágono interdisciplinar. Este hexágono ya lo vamos a ver más adelante y nos vamos a dar cuenta de qué se trata, por qué tenemos que tenerlo presente, cuáles son los puntos de este hexágono curricular que nosotros necesitamos manejar. Y se remite directamente a los fines educativos, que como bien lo dice aquí en la diapositiva, los encontramos en el artículo 3 de la LOEI. Vamos a trabajar propósitos en este hexágono curricular, para qué y por qué. El sistema de evaluación integral y formativa, las enseñanzas afectivas, cognitivas y praxitivas. La praxis es la práctica directamente, ¿no? Si a alguien no se le asocia esta palabrita. Seguimos al cuarto punto, que es la programación, la secuencia, el tiempo, las didácticas, que son las estrategias metodológicas, y los recursos pedagógicos, materiales y digitales. Vamos a ir observando varios principios que nosotros tenemos y que podemos tomar como ejemplo basado de una investigación de un autor español, y también que si ustedes observan en el artículo 3 de la LOEI, van a tener mucho que ver con los que les voy a presentar, sino que sí, para que ustedes tengan claro de que debemos de saber de qué principio partimos para poder realizar lo que nos define la propuesta pedagógica. En el principio de educabilidad, lo que hablábamos hace un momento, los estudiantes son susceptibles a condiciones necesarias para que suceda o realice aquello que se indica. En educabilidad, avanzar a su propio ritmo. Tenemos también el principio de la individualización. Hablábamos de que no todos los estudiantes son iguales. Todos los estudiantes tienen sus características, tienen su perfil, tiene su sui generis, como está aquí, que es excepcional, es diferente y es único en su especie y en su género. Tenemos el principio de la socialización, donde el hombre es social por naturaleza. Requiere del apoyo materno en sus primeras etapas, indiscutiblemente, y luego también del entorno, donde se va a incorporar a su cultura, donde se va a incorporar a las creencias de un pueblo, de los valores, de las costumbres, donde será ahí en ese entorno que cultive él una dimensión social en el hombre. Tenemos también el principio de la actividad, y hablaba lo que la compañera nos decía y reflexionó del video. Los niños son activos por naturaleza. Eso no significa que no podemos ponerle orden o disciplina. Este principio específicamente habla sobre la actividad de aprender haciendo, de aprender experimentando.
Seguimos al siguiente principio, que es el principio de la intuición. Este principio a mí me gusta muchísimo porque es uno de los que menos, no hablo de todas las instituciones, lo hablo muy personalmente, aplicamos por el miedo a que no queremos realizar las salidas pedagógicas, que ese es el nombre específico, porque una salida pedagógica tiene un objetivo, tiene un contenido educativo, mientras que la salida de campo no tiene un objetivo específico con respecto al proceso pedagógico. Una salida de campo puede ser que en este momento lo organizo y lo hago porque tengo un estudiante que tiene una crisis y voy a hacer una salida de campo al patio o a los árboles que están cerca de dentro obviamente de la institución, es una salida de campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio de la intuición? Aprendizaje por medio de las cosas mismas. Aquí nos da un ejemplo y dice, si queremos describir a los niños una vaca, no solo en forma oral o con dibujos, sino ponerlos en contacto con ella para que la vean, para que la toquen y perciban a través de los sentimientos. Cuanto mayor número de sentidos intervengan, más completo es el aprendizaje y será duradero. Ahora, el principio del juego. El juego es para el niño, ¿no verdad? Pero amerita y demanda más planificación para el docente, más secuencias trabajadas por parte del docente, pero les aseguro que el efecto del aprendizaje significativo que tienen al aplicar el principio del juego es más fuerte, de mayor impacto para el estudiante. El principio de la creatividad. Hoy la ciencia y la tecnología avanza rápido. Necesitamos la creatividad de las actividades y la asignatura. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día con esta pandemia que estamos viviendo. Necesitamos de las aplicaciones, necesitamos de las herramientas tecnológicas virtuales, necesitamos de las herramientas que nos dan, así sea empezar por algo pequeño con un canal de YouTube que es muy fácil de crear, quizás con un blog, quizás con un formulario en Google Forms, quizás con un Classroom, quizás con una aplicación de fácil uso, de fácil acceso, con un software libre. Nosotros estamos proporcionando un aprendizaje creativo, diferente, innovador y que llame la atención, que impacte, porque recuerden que la motivación en las personas no es igual en todas. Hablemos del principio de la criticidad. ¿Cuántas veces nos han dicho en las charlas que nosotros hemos estado en los cursos? Hagamos de nuestros estudiantes personas, entes con criticidad, que puedan emitir un criterio con fundamento. Esto es muy importante porque hoy en día los estudiantes no llevan ese fundamento para dar un concepto. Entonces debemos de tener muy presente este principio de la criticidad. Ahora, el principio de la cooperación. Hablamos de los trabajos grupales, sociales, en donde vamos a ver directamente la solidaridad del estudiante, el altruismo y el andamiaje. ¿Qué será el altruismo? Es procurar el bien de los otros de manera desinteresada, al contrario del egoísmo. Hoy en día hay un tema muy importante e interesante que está dando de qué hablar, como lo es cuáles son esas actividades blandas. En este caso podría ser la empatía. Muchos de los estudiantes no se pueden poner en el lugar del otro compañero o en el lugar del docente para poder sentir lo que esa persona en ese momento está pasando. Entonces yo sí les invito mucho a trabajar con esta parte de las cualidades o actividades blandas que forman parte de un proceso muy bonito y muy importante dentro del proceso pedagógico académico. El principio de adecuación. Miren, vivimos un fenómeno actualmente de que nuestros hermanos venezolanos han
han migrado a nuestro país por mejores oportunidades. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de la adecuación? Es adecuarse a la realidad psicofísica de los estudiantes en la zona, en la región, en el país. ¿Con qué? Con cosas concretas. ¿Por qué no planificar un día una clase o tener dentro de nuestra propuesta pedagógica, dentro de nuestros principios pedagógicos, el principio de la adecuación, en donde se van a compartir todas las costumbres, todas las creencias de las personas que no sean parte de la sala, que no sean ecuatorianos? Estoy 100% seguro que en muchas de nuestras aulas tenemos estudiantes que son de otros países y que podemos aprender al respeto primero también a nuestra cultura y al respeto de la cultura de otras personas. Ahora sí, el principio de la calidad total, donde siempre se profesa dentro del Ecuador. La educación dentro del Ecuador debe ser de calidad y de calidez. Es decir, ser mejores, saber más, mostrar nuestras competencias, nuestras habilidades, optimizar los recursos, llevar un sistema pedagógico de capacitación, de adecuación y sobre todo apuntar a la ética en la calidad también de estos principios, ¿no? Ahora vamos a hacer dentro de la propuesta pedagógica un ejemplo de redacción. Siempre, siempre. Recuerden que hablábamos de los principios epistemológicos. Los principios epistemológicos ya están creados, ya están dichos. Lo que nosotros debemos es ubicarnos cuál es nuestra posición como institución educativa. Entonces, en el momento que vamos a hacer un ejemplo de redacción, tenemos aquí, ¿cuál es la teoría que sigue nuestra institución? El principio pedagógico corresponde a la teoría del constructivismo genético planteado por Piaget. Ahora, la redacción del principio no es un copia y pega de lo que dicen del constructivismo, sino es cómo usted va a aplicar este constructivismo dentro de su institución, tanto el estudiante, tanto el docente, tanto en el aprendizaje, como también en la evaluación. Ahora, miren cómo todo está concadenado. Tengo la teoría, que es el principio epistemológico, tengo la redacción de cómo voy a trabajarlo en mi institución educativa y tengo el principio pedagógico, que es el principio de la calidad. Recuerden que nos basamos siempre en el hexágono curricular y nos basamos en el artículo 3 de la LOEI para elaborar los principios, hablando obviamente de la relación en el momento del planteamiento de las teorías pedagógicas. Aquí vamos a hablar sobre lo que la compañera nos decía. Que me parecía importante darle esas pequeñas pautas antes de llegar a lo que es el proceso de construcción de la propuesta pedagógica. La primera fase es la fase del diagnóstico, donde va a haber un análisis del contexto y de las capacidades instaladas, el planteamiento de lo que es el marco filosófico. Están los principios éticos y los principios epistemológicos. Recuerden que los principios éticos están en el artículo 3 y los principios epistemológicos tienen que ver directamente con las teorías del aprendizaje, ¿no? Y los principios pedagógicos eran los que les di como ejemplo, basado en una investigación de un autor, donde sistematiza los principios con los fines que tiene la educación. Aquí vuelvo a repetir, la primera fase es la fase del diagnóstico o los procesos para la construcción de la propuesta. El segundo es el planteamiento del marco filosófico y el tercero es el planteamiento de los principios pedagógicos. Ahora, vamos a proseguir. En el diagnóstico debemos tomar en cuenta qué cosa. Toda institución educativa debe contar con su propuesta pedagógica
La necesidad de renovar su autorización del funcionamiento es cada 5 años o de ampliar el servicio implica una revisión de esta propuesta. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros debemos de tomar en cuenta aquí? La comunidad educativa conoce sobre la propuesta pedagógica institucional, las dimensiones administrativas, pedagógicas, de convivencia, participación escolar y cooperación y la seguridad escolar se gestionan en el marco de la propuesta pedagógica. ¿Se recuerdan que yo entre las primeras diapositivas les decía que para iniciar la carrera teníamos la propuesta pedagógica? Estas dimensiones de aquí forman parte del PI que hoy se articula con ¿quién? Con el Código de Convivencia y se dice PICA. Ahora, vamos a hacer el estudio de lo que es el contexto. ¿Qué será el contexto? ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura de lo que tiene que ver el contexto, por favor? ¿Sí? Ya, el contexto. Se refiere al conjunto de circunstancias que influyen en el planteamiento de un proyecto educativo, es decir, al entorno físico, región, localidad, zona. Los ámbitos socioculturales, económicos y legal, y los potenciales aliados y sobre todo los conocimientos sobre el ámbito educativo, factores posibles de análisis, desarrollo económico-social, presencia de otras instituciones educativas, influencia de la normativa educativa en el desarrollo del proyecto, De la propuesta pedagógica. Influencia del proyecto, del entorno físico-social, expectativa de la comunidad, capacidad de aliarse con otras instituciones educativas. Muchísimas gracias. El segundo punto dentro del diagnóstico son las capacidades instaladas. ¿Qué será eso de las capacidades instaladas? Yo he tratado de ubicarles con otro color para que puedan darse cuenta de la importancia de cada una de las partes de este proceso de construcción de la propuesta pedagógica. Es la disponibilidad de la infraestructura física y tecnológica, del mobiliario, de los recursos didácticos y del talento humano que nosotros trabajamos. Ahora, mire, las capacidades instaladas están en los instrumentos que yo hablaba hace un momento, que se utilicen para el diagnóstico que se dejan a criterio de los promotores, el equipo gestor o gobierno escolar. Equipo gestor en las instituciones educativas, gobierno escolar en las instituciones fiscales. Ahí venía quizás la mala interpretación que se dio, que María no nos dijo, no, aquí viene. Los instrumentos son creados ¿por quién? Por los promotores, pero los instrumentos ¿a qué nos referimos? A convocatorias de reuniones, agendas de reuniones, a las matrices de recolección de datos, a las matrices de recolección de resultados. Ahora, si yo quiero ir más allá para estar dentro de mi propuesta pedagógica con la intervención de la innovación, puedo recuperar información, puedo excavar información, puedo unificar información bajo un formulario de Google Forms donde doy el link a mi comunidad educativa y van a dar un chat a todo lo que yo necesito o a todo lo que yo creo conveniente o dentro de un estudio, obviamente, para ver esos resultados de esos principios filosóficos, epistemológicos, pedagógicos que realmente se están aplicando o no dentro de la institución. Y también, obviamente, la página web, que es hoy un medio completamente informativo y donde cada institución educativa pues vende su imagen, vende lo que mejor hace. Sí, quise participar en la parte de la contextualización que hablaba como para crear nosotros la propuesta pedagógica es necesario contextualizar en qué lugar está nuestra unidad educativa o nuestra institución para saber qué es lo que nosotros queremos ofrecer a nuestra comunidad. Y claro, se refiere, como recién también planteó, ciertos factores, que es lo que nosotros tenemos y analizar en nuestras instituciones, de qué disponemos como para ofrecer dentro de nuestra propuesta pedagógica. Eso se refiere a si queremos innovar
un ejemplo en tecnología, y si estamos en una zona rural, difícilmente vamos a ofrecer al 100% el trabajar algo parecido a lo que nos encontramos ahorita en la situación del COVID. Entonces, se nos dificulta en la zona rural poder tener tecnología y acceso a esta en sus hogares como para poder trabajar con los chicos y ofrecer una educación a ese estilo. Entonces, eso es lo que de pronto entendí que tenemos que tomar en cuenta qué recursos tenemos a nuestro alrededor, tanto en infraestructura física como también al material didáctico, de pronto generar proyectos que son muy diferentes entre una zona rural y una zona urbana. Eso es lo que de pronto entendí que quería dar mi criterio. Y el segundo procedimiento de la propuesta pedagógica. Hablábamos del marco filosófico. ¿Se recuerdan que les presenté las corrientes filosóficas, las pautas donde tendríamos que tener nosotros en cuenta en nuestra cabeza con respecto a las personas, con respecto a la institución educativa y con respecto a las cualidades o a las capacidades que se van a proponer dentro de? Debemos de tomar en cuenta que este planteamiento del marco filosófico son los promotores quienes van a ayudar a la institución educativa a discutir, a analizar, a estudiar estas corrientes filosóficas que se fundamentarán en su accionar. ¿Quiénes eran los promotores? ¿Se recuerdan? El equipo gestor en la parte particular o lo que era el gobierno escolar. Más adelante se van a dar cuenta quiénes forman parte del gobierno escolar y la importancia y las funciones que ellos deben de mantener. Dentro del marco filosófico deben de haber línea general de los principios éticos y de los principios epistemológicos. Los principios éticos deben visibilizar los valores y las prácticas pedagógicas. Dentro de los principios epistemológicos debe de haber el problema de conocimiento institucional y al menos, miren, al menos una teoría pues general que los identifique dentro de su marco. Recuerden que el marco filosófico estaba conformado por dos partes importantes y necesarias. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles eran esas dos partes del marco filosófico? Buenas tardes nuevamente. Me parece que era contexto y proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese marco filosófico para construir la propuesta de pedagógica. Ya, miren, con respecto a lo que es el marco filosófico, tenemos los principios éticos y los principios epistemológicos. El marco filosófico está basado en los principios éticos y los epistemológicos. ¿Sí? La segunda parte del proceso es donde vienen lo que usted acaba de mencionar, las teorías de enseñanza y de aprendizaje, que son los principios pedagógicos. Ajá. Ahora, tenemos el planteamiento de las teorías de enseñanza-aprendizaje, que responden a cuáles son los principios pedagógicos que rigen a la institución educativa. ¿En qué me baso yo? En los principios de la educación, en los fines de la educación y el hexágono curricular. Aquí está el responsable, los responsables de la propuesta educativa. El equipo gestor, como lo mencionaba en las instituciones particulares, o el gobierno escolar en las instituciones fiscales. ¿Cuáles son las funciones que ellos tienen? Promover la participación de la comunidad educativa y propone instrumentos a utilizar y el archivo de las evidencias del proceso, identificar las necesidades de actualizar o cambiar su propuesta pedagógica. Un insumo es la última evaluación de la implementación del PI. Ahora, para no alargarles a la lectura, porque igual ustedes pueden observar lo que es la diapositiva, el gobierno escolar está formado por el rector o director, un representante estudiantil, un delegado de los representantes legales de los estudiantes
y un delegado de los docentes. Ojo, elegido por votación de la Junta General de Directivos y Docentes. Si llegase a ocurrir alguna situación específica de que alguno de estas personas que integren al equipo gestor o gobierno escolar, pues se debe dejar un reemplazo legalmente durante el resto del periodo. Debemos dejar claro lo siguiente. No existe un modelo pedagógico fijo y definitivo. No existen recetas ni guías para copiar un modelo pedagógico. Una propuesta pedagógica es una creación colectiva frente a la complejidad del conocimiento, el contexto, el entorno, los paradigmas de la ciencia, la técnica, la tecnología y el tipo de persona que se desea formar, desde una propuesta de aprendizaje o de enseñanza que compromete a la institución y al docente. Entonces ahí viene la parte de las metas claras. Ahora, estoy aquí, hice un ejemplo de todo lo que en este momento hemos hablado, para que al momento que yo ya les presente el formato de la propuesta pedagógica se haga más fácil su estructura. Ahora, dejándoles claro que para tener completamente el panorama y una visión amplia de esta temática, tenemos que leer bastante, tenemos que leer varias veces, porque a primera instancia se ve algo como complicado, algo muy investigativo, algo muy lejos de llegar. Pero no, en el momento que ya nosotros iniciamos y arrancamos esta carrera y esta partida de que es la propuesta pedagógica, se nos hace más fácil, se nos hace más interesante y se nos hace mucho menos complejo de lo que aparenta ser. Por ejemplo, el principio filosófico, ¿se acuerdan que hablamos de la corriente filosófica que era el empirismo? ¿Cuál es el principio filosófico de esta institución ILAN, por ponerlo? Somos una institución que cree en el empirismo, donde aprendemos mediante los sentidos y se evalúa por medio de la experiencia, en un principio ético. La equidad. Promovemos constantemente los derechos de los actores educativos, atendiendo oportunamente sus necesidades con buena disposición según las prioridades establecidas. El principio epistemológico, recuerden lo que yo les decía, están ya estructurados. Por ejemplo, la teoría constructivista de Piaget. Y aquí nosotros vamos a hacer la redacción mediante nuestra realidad. Y el principio pedagógico que hablábamos que estaba en el artículo 3 de la LOEI, al igual que el principio ético que estaba en el artículo 2 en CAP, ¿no? Entonces se escogía el principio pedagógico, la calidad. ¿Cuál sería el resultado final? Estimulamos a los alumnos en el aprendizaje con el docente, con los docentes facilitadores de conocimiento en su participación o organización de la vida social en la unidad educativa. Estos son ejemplos basados en lo que yo les acabo de dar a conocer en estos tips, que es un principio, de dónde se origina un principio filosófico, de dónde se origina un principio. El principio filosófico, quiero que quede claro, origina de las corrientes filosóficas. El principio epistemológico, de las teorías de aprendizaje. El principio pedagógico, los encontramos en la LOEI, en los fines de la educación, en el artículo 2. Los principios éticos lo encontramos en el artículo 3. ¿Sí? Miren, aquí tenemos una ruta de construcción para la propuesta pedagógica. Obviamente es sugerida. Esta nos sugiere el distrito al que yo trabajo, nos hizo una sugerencia. La primera parte, la conformación del equipo gestor, si es que no lo tienen, ¿quiénes son los responsables? Consejo Ejecutivo y Gobierno Escolar. La segunda actividad, realizar el proceso de reflexión o diagnóstico, como bien lo mencionó el compañero anteriormente, acorde al caso, si es que tenga o no ya una propuesta, ¿no, verdad?
Luego la tercera actividad, socializar los resultados de la reflexión pedagógica y de los lineamientos de los docentes en la institución educativa para la construcción de la propuesta pedagógica institucional, redacción de borrador del marco filosófico y de principios éticos. Delegar las responsabilidades a las comisiones técnico-pedagógicas por área o por subnivel, presentando un cronograma. ¿A quién le corresponde esto? Equipo gestor, docentes. Obviamente porque ya hablamos de comisiones técnico-pedagógicas. Cuarta actividad, redacción de principios epistemológicos y teorías de enseñanza-aprendizaje, que no es otra cosa que los principios pedagógicos. La siguiente actividad ya son los informes de las comisiones técnico-pedagógicos. Seguimos con la revisión y consolidación de información de la propuesta pedagógica, una junta general para socialización y aprobación y la presentación al distrito de educación. Me parece importante que tomen en cuenta, obviamente solamente es una sugerencia tal cual como se dice aquí, pero ya es algo estructurado que se puede manejar y que se lo puede trabajar cuando ya pues tengan el inicio con sus compañeros. Muchas de las instituciones en la costa asumo que ya tienen su propuesta pedagógica bajo los lineamientos ya antes mencionados. Ahora, la propuesta pedagógica. El Ministerio de Educación nos da los siguientes puntos donde se deben de llenar. Yo aquí solamente he sacado los puntos, pero en el formato de la propuesta pedagógica nos van dando las preguntas que hay que resolver, todo lo que hay que ir poquito a poquito haciendo, indagando, investigando, manejando. Por mi lado, les agradezco muchísimo pues su presencia. No sé si es que alguien quisiera compartir algo, alguien tiene alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta respecto a las propuestas pedagógicas que estaban. ¿En qué lineamiento, en qué punto de eso entra lo que es la discapacidad? Se sabe que hoy la mayoría en todas las instituciones se está trabajando lo que son con niños de inclusión, con necesidades educativas especiales. Y eso siempre lo tenemos al último, en segundo plano, y ahora ya debe ser primordial. Yo no sé, en esa propuesta si ya está incluido lo que son las adaptaciones curriculares y todo eso. Y en la actualidad los docentes como que no le toman en serio lo que es una adaptación curricular, lo que es el DIAG, simplemente al estudiante lo incluyen y nada más dentro del aula. Entonces, ¿qué están haciendo las adaptaciones? Yo no sé en qué parámetros debe entrar eso y hacer que trabaje de acuerdo a eso. Esa era mi inquietud. Claro, muchísimas gracias por la intervención. Mire, está perfecta su pregunta. Con respecto a la temática de la propuesta pedagógica, recuerdan que yo les hice un ejemplo sobre la equidad. Ahí habla el principio, ¿cuál es? El principio ético de la equidad e inclusión. Desde ahí partimos en nuestra propuesta pedagógica. Pero lo que usted habla de las adaptaciones curriculares, el documento PCI, en donde vamos a trabajar también, como hablábamos hace un momento, y tomando en cuenta el hexágono curricular. Dentro del hexágono curricular van todos esos propósitos, van todas esas situaciones que a nosotros como docentes nos preocupan con respecto a las enseñanzas, con respecto a las didácticas y las estrategias metodológicas. Ahí ya viene lo que es en el principio pedagógico, que nosotros debemos de tener en cuenta todas estas situaciones específicas. Miren, es toda una unificación. De la compañera me pregunta, a ver, entonces, ¿dónde van los chicos con necesidades educativas especiales? Ok, primero tenemos que situarnos directamente en el principio ético. En este caso, por ponerlo, sería equidad e inclusión. Luego, ¿dónde me centro? En el principio pedagógico, en donde yo ya en mi hexágono ubico el propósito para los chicos con necesidades educativas, las enseñanzas que voy a aplicar, la programación y las estrategias metodológicas. ¿Y a dónde termino de plasmar ya todo esta gran temática con lo que es la planificación, con lo que es adaptaciones curriculares,
con lo que es una historia pedagógica, con lo que es la intervención de DESE ya en el PCI. Pero partiendo de la propuesta pedagógica, de hecho también en el PEI hay una parte específica para trabajar con los chicos y con la involucración de la comunidad, al igual que en el Código de Convivencia, dentro de sus comisiones hay una comisión específica de inclusión. Entonces todo, absolutamente todo es un compendio, todo es una relación, partiendo de la propuesta pedagógica y partiendo de mi identidad como institución. Para hacer el documento único, el documento individual de adaptación curricular, el DIAC, primeramente debe de haber una observación por parte del docente. El docente remite al DS. El DS al cual coge y hace la debida derivación a UDAI. UDAI se toma las respectivas pruebas y UDAI coge y hace y le deriva a qué grado pertenece, si es grado 1, grado 2 o grado 3 al estudiante. Con ese informe psicopedagógico va la psicóloga, lo lee y le entrega el DIAC. Pero el DIAC, el psicólogo tiene que hacerlo hasta el punto 7. Del punto 7 en adelante lo hace el docente. Cuando es grado 3, compañeros, cuando es grado 3, el currículo todo cambia. Es algo flexible. Y ahora ya no se pone, por ejemplo, antes ponían hacer adaptación de segundo de básica, tercero de básica, ahora ya no hacen, ahora hacen, ¿cómo se dice? Primero, segundo y tercero, ya se me fue la palabra. Básica, media. ¿Por qué? Porque ya no, elemental. Ya, hacen elemental. ¿Por qué? Porque tienen el acceso a los profesores, porque hay niños que, por ejemplo, saben sumar, restar, pero no saben leer, ¿no es cierto? Y ahí están segundo, tercero y cuarto. Y los profesores, como es algo que se puede modificar, ellos ven, si saben sumar, llegan a la multiplicación, por así decirlo, ponen tercero de básica. Si no sabe leer, ponen segundo de básica, que vayan conociendo los fonemas. Y ahí se hace el DIAC. El DIAC se hace, el psicólogo hace hasta el punto 7, que va a datos informativos del estudiante, cómo lo hace, cómo vive y todo. De ahí el profesor lo hace. En el caso del colegio, es un DIAC para cada materia. Por ejemplo, de matemáticas, de sociales, de lengua, ellos van haciendo. Y eso se le entrega al tutor para que el tutor, a su vez, le pase a los demás profesores de área, en el caso del colegio. En el caso de la escuela, se hace de matemáticas y de lengua y literatura, que son los más importantes, pero sí se hace DIAC de segundo y tercer grado. El del primero es solo acceso de movilidad, es poco, pero el de segundo sí, y el de tercero. Y las evaluaciones psicopedagógicas se las hacen de cada 2 años para ver si el estudiante ha subido o ha bajado su discapacidad. Gina Alcibar quiere intervenir, ¿es posible? Sí, muy bien. Compañero, sí, así es. Me gustó una parte en la que usted dijo. A veces nosotros nos centramos que el estudiante con necesidades educativas especiales no va a tener un avance, no va a tener un progreso. Y muchos de estos, dependiendo del diagnóstico que ellos tengan, pueden salir del diagnóstico o no. Me refiero, por ejemplo, a una discalculia muy bien tratada, muy bien manejada dentro de la institución y puede tener resultados positivos, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Gina Alcibar, por favor. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Bueno, toda esta conversación nació de lo que la compañera decía, que no se tiene en cuenta dentro de la propuesta pedagógica lo de la inclusión. Entonces, ante eso yo quiero un poco intervenir. Estoy de acuerdo con lo que usted manifestaba. La propuesta pedagógica tiene vinculación con el PI y con la PCI. Entonces, por ende, cuando nosotros elaboramos el PI en nuestra misión, siempre nombramos y hablamos de que la institución es inclusiva. En alguna parte debemos nosotros colocar esa palabra, porque nuestro currículo y nuestras leyes mismo hablan de
la inclusión y la diversidad. Entonces nosotros trabajamos como docentes en lo diverso y por ende están incluidos estos chicos. En nuestra misión debemos plasmar eso y en nuestra visión, que viene desde el PI. Por ende, el PCI también tiene, dentro de la PCI hay la parte que le corresponde al DS, donde está la propuesta de parte de ellos, cómo van a trabajar la parte de la consejería estudiantil. Ahí va incluido incluso su POA del DS, de cómo vamos a trabajar esta parte, y ahí está todas las formas y cómo ellos lo van a hacer y cómo van a trabajar con los docentes. Debe estar dentro de la PCI para que estemos contextualizados a nuestra realidad, cómo se va a trabajar con los chicos. Y de las instituciones en sí, yo creo que por la ley misma ministerial, somos, así no tengamos un estudiante matriculado con necesidad educativa, debemos estar preparados y ofertar dentro de la propuesta pedagógica esto importante, porque en cualquier momento nos llegan y nos llegarán de grado simplemente de una a 2 o 3. La más sencilla hasta llegar a un grado 3. Entonces nosotros debemos estar preparados para eso. Y eso es lo que nosotros debemos ofrecer en esta propuesta pedagógica y también, como digo, desde el PI, la PCI, este tipo de situación. Por otro lado, un compañero manifestó mucho antes y hablaba de qué hacemos las instituciones fiscales que ya hemos presentado el PI y que de pronto no tenemos incluido algo de lo que estamos hablando. Lo que se nos dijo es que las instituciones particulares, cuando recién se van a crear, la propuesta pedagógica es un requisito de creación de instituciones particulares. También es un requisito fundamental cuando vamos a sacar el permiso de funcionamiento. En el caso de las fiscales, nosotros ya tenemos nuestro permiso de funcionamiento, pero lo estamos actualizando cada 4 años. Entonces es necesario también hacer el alcance, eso es lo que nos dijeron. Si nosotros tenemos ya registrado nuestro PI, debemos hacer la propuesta pedagógica y presentarla al distrito como un alcance a nuestro PI, pero todos debemos hacer la propuesta pedagógica. Eso es lo que nos manifestaron en una reunión. Yo pertenezco a la zona 9, distrito 8. En cuanto a lo que hablaban del DIAC, a pesar de que se sacó un acuerdo ministerial en el que habla de que se debe reducir la carga administrativa, en ninguna parte habló de reducir o quitar el DIAC. Entonces el DIAC continúa y como dicen, el DIAC va con un trabajo mutuo con el DS. Hay chicos que ya tienen el informe dado por la UDAI y hay chicos que tienen carnet, como hay chicos que no los tienen, dependiendo de su grado de adaptación. Pero de que nosotros estamos obligados a hacer el DIAC, todos los docentes lo deben hacer. Y adicionalmente también va la planificación dentro del PUD, que ahora se lo hace por unidad, sabemos por bloque, y que luego es la unión de los PUD va a formar el PCA. Entonces había una confusión porque el DIAC es lo mismo que el PCA. Antes lo era así. El PCA que va a todos los bloques y ahí ponemos las destrezas que los chicos con necesidades educativas van a poder trabajar y las pueden hacer. Y que debe estar, hablemos de un grado 3. De pronto un chico que a pesar de que está en tercero de bachillerato está recibiendo clases de tercero de básica, o de segundo, o de cuarto de básica. Entonces debemos lanzar las destrezas de ese año al DIAC para ese estudiante. Y es importantísimo tener esto. Incluso es un requisito para cuando los chicos se gradúan en tercero de bachillerato, y me ha tocado en mi caso, chicos que se gradúan en tercero de BGU con un currículo de cuarto de básica. Y en base a eso le toman la evaluación en la prueba Ser Bachiller, que la hace la UDAI. Entonces eso quería un poquito aclarar. Sí, muchísimas gracias. Concuerdo con nos salimos un poquito del tema de la inclusión. Yo sé que todas las temáticas son importantes y aclaró mucho la compañera con lo que acaba de manifestar. Los protocolos a seguir cuando nosotros tenemos un estudiante con necesidades educativas es un tema súper bonito, súper importante para tratar. Bueno, por mi lado, agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Recuerden que esto solamente pues era una charla, pero
Sin embargo, tengo casi la mayoría de los que iniciaron al momento de empezar la charla, los tengo todavía aún en línea. Entonces, yo agradezco mucho su colaboración, agradezco mucho las participaciones, me hubiese encantado resolver, ayudar a todas las preguntas que ustedes tienen en este momento, pero en honor al tiempo y le voy a dar finalización a lo que es la charla el día de hoy. Sin embargo, espero tener otra oportunidad para podernos reunir, probablemente con la misma temática, pues invitarles también en el momento que se haga el curso presencial para poder trabajar y aclarar y presentarles los formatos como una ayuda extra del trabajo que yo ya he realizado dentro de la institución en donde la que estoy. Que siempre es bueno tener un ejemplo, tener una guía para poder proceder a realizar las cosas de manera lo más acertada posible. Recuerden que al final de la charla les decía que no hay un modelo, una propuesta pedagógica que sea la perfecta, que sea la que esté dentro de un lineamiento específico, ¿no? A seguir. Solamente lo que nos dan es, todos deben de tener principios pedagógicos, principios filosóficos, epistemológicos, pero basadas en el contexto de la realidad, porque recuerden que yo probablemente pueda gozar de una infraestructura y de unos recursos virtuales magníficos, sin embargo otras instituciones no. Pues por mi parte yo les agradezco muchísimo.